Yo no nací para contar historias. Nací para sobrevivirlas, y si hoy estoy aquí, con esta voz temblorosa que ya nadie quiere oír, es porque mi alma aún guarda cicatrices que ningún médico pudo curar. Me llamo Magdalena. Nací en un pueblito perdido entre las montañas de Veracruz, donde los gallos cantaban antes del alba y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida y de la muerte. Crecí con miedo a Dios y comiendo tortillas duras con sal. Mi madre era muda por elección. La vida le había arrebatado las palabras a golpes. ¿Y mi padre? Bueno, de él no recuerdo mucho más que una correa y el ruido de sus pasos cuando llegaba borracho. Desde niña aprendí que obedecer no era una opción, era una condición para seguir viva, y fue por eso, por buscar un refugio, por creer que existía un lugar más puro que mi casa, que puse mis ojos en la iglesia. Yo tenía apenas 13 años cuando empecé a ir todas las tardes, con el velo bien puesto y el corazón apretado. Escuchaba las palabras del padre Julián como si fueran gotas de cielo cayendo sobre mi cabeza sucia. Me hacía sentir limpia, digna, escogida. El padre Julián era joven para ser cura. Tendría unos 35, pero su rostro no tenía arrugas. Su voz era suave, y su mirada, ¡ay!, su mirada. Te clavaba los ojos como si viera tus pecados y tus promesas al mismo tiempo. Me decía que Dios me había elegido, que yo era una flor entre espinas. Yo no entendía bien qué quería decir con eso, pero me gustaba cómo sonaba. Me hacía sentir especial. Fue él quien me dijo un día, frente al altar: Magdalena, tú tienes una misión. No naciste para sufrir. Naciste para servir. Y si te entregas a Dios, Él te va a salvar de todo este dolor. Yo, tan rota, tan sola, creí en cada palabra. Me aferré a Él como una náufraga a una tabla. No tenía madre, no tenía padre, no tenía futuro. Solo tenía su promesa, y entonces, me entregué. Me ofrecí como quien se rinde al cielo. Me arrodillé no solo ante Dios, sino ante Él. Porque en mi mente confundida, el padre Julián y Dios eran la misma cosa. Ahí empezó mi infierno, un infierno vestido de sotana, con manos suaves y voz de misericordia. Un infierno que no olía a azufre, sino a incienso. Un infierno que nadie quería ver. Porque, ¿quién se atreve a dudar de un hombre de Dios? Yo no sabía qué era lo que me dolía más, si el cuerpo o la culpa. Porque me hacía sentir culpable hasta del aire que respiraba. Me decía que yo lo provocaba, que mis ojos eran impuros, que tenía que orar más, confesarme más, limpiar mi alma, pero mientras me decía eso, me tocaba. Me tocaba como si yo fuera una cosa sucia que solo él podía purificar. Y yo, en mi ignorancia, lo permitía. Porque me daba miedo desobedecer. Porque me hacía creer que era parte del sacrificio. Afuera, todos me miraban con orgullo. La niña que ayuda al padre, decían. ¡Qué bendición tan grande! Pero si supieran lo que pasaba detrás de esas puertas. Si supieran los secretos que se esconden bajo una sotana, yo callé. Callé durante años. Y cuando por fin hablé, nadie me creyó. Hoy, que mi voz tiembla de rabia y de dolor, quiero contar todo. No por venganza. No. Porque hay muchas Magdalenas por ahí, creyendo que la salvación está en manos de hombres, cuando solo Dios puede salvar de verdad. Yo ya no soy joven. Ya no tengo fuerzas. Pero tengo memoria. Y lo que viví, tiene que ser contado. Si tú estás escuchando esto, es porque tal vez la vida también te prometió algo, y te entregó otra cosa. Acompáñame. Porque lo que viene, no es fácil de oír. Pero es necesario. Me acuerdo de mi niñez como se recuerdan los sueños rotos, con ternura, y con un dolor que arde detrás de los ojos. Vivíamos en una casa de adobe con techo de lámina oxidada. En las tardes, el sol entraba por los agujeros del techo como si fueran estrellitas, y yo jugaba con las sombras. No teníamos nada, pero yo inventaba mundos con piedras, hojas secas y una muñeca de trapo que había hecho mi madre con un pedazo de su vestido viejo. Mi mamá era callada. No porque no pudiera hablar, sino porque la vida le había enseñado que las palabras pueden ser peligrosas. Apenas me tocaba el rostro para dormir. Me acariciaba el pelo cuando tenía fiebre. Era su manera de decirme que me quería. Mi papá, en cambio, era una sombra. Estaba cuando no queríamos que estuviera, y desaparecía cuando más lo necesitábamos. A veces llegaba con los ojos rojos, tambaleando, oliendo a mezcal barato, y gritaba cosas que nadie entendía. Otras veces solo se sentaba en silencio a mirar el suelo, como si estuviera esperando que la tierra lo tragara, pero entre todo ese caos, había algo que me daba paz: los domingos. Los domingos nos poníamos la ropa menos remendada que teníamos.
y caminábamos al templo del pueblo. Era chiquito, de piedra, con bancos de madera que rechinaban cada vez que alguien se movía. Pero para mí, ese lugar era mágico. Las velas, los cantos, el aroma del incienso. Me hacían pensar que Dios vivía ahí, que no importaba cuánto llorara en casa, al menos en ese lugar podía cerrar los ojos y sentir que alguien me escuchaba. Fue ahí donde conocí al padre Julián por primera vez. Me acuerdo que estaba ayudando a distribuir la comunión. Su sotana blanca parecía brillar más que las otras. Tenía una voz serena, como de río tranquilo. Me miró a los ojos y me dijo: Dios te bendiga, hija. Y aunque eran palabras que todos escuchaban, algo en su mirada me hizo sentir que esa bendición era solo para mí. A partir de ese día, comencé a ir más seguido a la iglesia. No porque entendiera todos los rezos, sino porque ahí me sentía importante. Me daban una escoba para limpiar el atrio. Me dejaban acomodar las velas, regar las plantas. Yo era una niña, sí, pero cada tarea que me daban me hacía sentir útil, como si valiera algo. El padre Julián empezó a notarme, a decirme que tenía vocación, que mi humildad era un regalo. Me preguntaba si quería servir a Dios toda mi vida. Y yo, ¿cómo decir que no? Si era la única persona que me decía cosas bonitas. Si era el único que me preguntaba cómo me sentía. El único que me miraba sin desprecio. Una vez, me regaló un librito de oraciones. Era viejo, con las esquinas dobladas, pero para mí fue como si me hubiera dado un tesoro. Lo leía todas las noches antes de dormir, pidiéndole a Dios que me hiciera digna, que me sacara de mi casa, que me llevara a algún lugar donde nadie me gritara, donde no doliera tanto respirar. Fue en ese tiempo cuando comencé a soñar, a imaginarme un futuro diferente. Una vida en la que yo pudiera ser la hermana Magdalena, una monjita vestida de blanco, ayudando a los enfermos, rezando por los pecadores. Yo quería eso. Quería paz. Quería sentir que mi vida tenía un propósito más grande que lavar trastes y esconderme de los golpes, y el padre Julián lo supo. Supo leer en mis ojos toda esa sed de cariño, de escape, de sentido. Y fue justo ahí, cuando yo estaba más vulnerable, más confiada, que comenzó a sembrar sus verdaderas intenciones, pero yo aún no lo sabía. Yo aún creía que él era un ángel enviado por Dios. No sabía que los peores demonios a veces se disfrazan con la luz más brillante. Ese tiempo en que me sentía especial, fue la antesala de mi caída. Todo empezó con gestos que, al principio, no parecían malos. Una mano que duraba más tiempo en mi hombro. Una sonrisa que no se parecía a las otras. Un "Dios te ama", dicho con la voz demasiado cerca de mi oído. Yo no entendía. Era una Nina. Y en mi inocencia, pensé que así se comportaban los hombres santos. Pensé que así debía ser el cariño de Dios en la tierra, pero después, vinieron las palabras que no estaban en los salmos. Eres tan pura, tan bonita, tan obediente. Tú no eres como las otras niñas. Dios te ha puesto en mí camino, tú no lo ves, pero yo sí lo sé. Y yo, con el rostro caliente y la mirada al piso, solo asentía. Porque, ¿qué podía responder? Yo no sabía lo que era el amor, pero ansiaba ser amada. Después vinieron las tareas especiales. Ya no me dejaba barrer el atrio como a las otras niñas. Me mandaba al cuarto trasero de la sacristía. Me decía que ahí guardaba cosas importantes, cosas sagradas, y que solo alguien, como yo, podía ayudarle. Ese cuarto era oscuro, con una sola ventana alta que apenas dejaba entrar la luz. Tenía un olor fuerte a cera derretida, a papeles viejos, a humedad. Fue ahí donde me pidió que me quedara más tiempo. No regreses a casa tan temprano. Aquí estás segura. Aquí estás en la casa de Dios. Y yo, con tal de no volver al infierno que era mi casa, me quedaba. Prefería ese cuarto silencioso a los gritos de mi padre y a las ausencias de mi madre. Una tarde, me hizo sentarme junto a él en un banco largo de madera. Me mostró un libro de oraciones en latín. Yo no entendía ni una palabra. Pero él decía que eso no importaba, que lo importante era sentir a Dios en el cuerpo. Esas palabras se quedaron clavadas en mi mente. Aunque en ese momento no comprendí del todo qué quería decir. Fue la primera vez que puso su mano sobre mi rodilla. Y aunque me dio un escalofrío por dentro, no me moví. No supe si estaba bien o mal. Solo pensé que, tal vez así era. El servicio a Dios. Después, los toques fueron subiendo. Del hombro al brazo. Del brazo a la cintura. De la cintura al rostro. Y yo, seguía callada. No porque no quisiera gritar, sino porque no sabía si lo que sentía era pecado o prueba.
De fe, una noche, en mi casa, no pude dormir. Me desperté empapada en sudor, con la voz de él retumbando en mi cabeza. No le digas a nadie. Esto es entre tú, yo y Dios. Empecé a sentir culpa. A preguntarme si yo estaba haciendo algo malo. Pero al día siguiente, al regresar a la iglesia, él me sonrió con ternura y me dijo: Dios está contento contigo, hija. Eres fuerte. Eres especial. Y otra vez, me creí su mentira. ¿Otra vez? Confundí la manipulación con protección. El pueblo entero lo adoraba. Decían que era el mejor sacerdote que había llegado en décadas. Ayudaba a los pobres, organizaba rifas, rezaba por los enfermos. Nadie, absolutamente nadie, se habría imaginado lo que pasaba dentro de esa sacristía, y yo, tan sola, tan rota, tan necesitada de amor, me convertí en su presa perfecta. Cada caricia disfrazada de bendición era un paso más hacia mi destrucción. Yo aún no sabía ponerle nombre a eso. Aún no entendía que estaba siendo manipulada, usada, marcada. Pero en mi cuerpo, ya algo empezaba a quebrarse. Yo ya no era la misma Magdalena. Mis ojos habían perdido la luz. Mi espalda ya no se enderezaba con la misma fe. Y mis labios ya no sabían cómo rezar, porque, ¿cómo sé? ¿Reza cuando el que te lastima es el mismo que te enseñó a hablar con Dios? El día que todo cambió, yo ya no era una niña. Pero tampoco me habían enseñado a ser mujer. Tenía 15 años y el rostro cansado de una viejita. Los ojos apagados de alguien que vio demasiado. El alma rota de alguien que fue traicionada. Por quien más confiaba, aquella tarde, llovía. No una lluvia bonita, de esas que huelen a tierra mojada y hacen que uno quiera quedarse bajo las cobijas. Era una lluvia espesa, de esas que inundan hasta los pensamientos. Yo fui a la iglesia. Igual, como todos los días. Con el vestido viejo, los pies llenos de lodo, el corazón temblando. Llevaba días sintiéndome extraña. Como si algo en mi cuerpo estuviera cambiando, creciendo, inflándose de miedo. El padre Julián me estaba esperando. No en la sacristía. En el cuarto más escondido del convento. Un cuarto que ni siquiera sabía que existía. Había una cama. Una mesa. Un candle. Y una cruz colgada que parecía mirar con pena. Me dijo que era un día especial. Que hoy Dios me haría suya completamente. Y que yo debía obedecer como siempre. Me tomó del brazo. Me hizo arrodillar. Y con palabras suaves, empezó a rezar sobre mi cabeza. Yo no entendía el significado de ese rito. Hasta que sentí sus manos apretando mi cintura. Y su aliento caliente en mi cuello. Quise gritar. Pero mi voz no salió. Fue como si me hubieran arrancado la garganta. Esto es amor, hija, susurró. El amor de Dios es fuerte. A veces duele. Pero te hace pura, ¿pura? Pura, cuando todo terminó, me dejó sola en ese cuarto. Tirada, temblando, llena de algo que no sabía nombrar, salí caminando como si tuviera piedras en los pies. Me escondí detrás del templo. Lloré. Vomité. Grité en silencio. Fue ahí, bajo esa lluvia, que entendí que no era la elegida. Era la engañada, y fue ahí también, que tomé una decisión. Tenía que hablar. Tenía que contarle a alguien. No podía vivir con ese secreto apretándome el pecho. Fui con la madre Rebeca, una monja anciana que siempre me miraba con ternura. Look wanted to do. Cada detalle. Cada miedo. Ella me miró con los ojos abiertos. Y me abrazó. Por un segundo, sentí alivio. Pero duró poco. Al día siguiente, ya nada era igual. El padre Julián me miró desde el altar con una furia disfrazada de sonrisa. Las otras hermanas comenzaron a evitarme. Los feligreses bajaban la mirada cuando yo pasaba. Y alguien me dejó una carta anónima en la banca de la iglesia que decía: la tentación viene disfrazada de inocencia. Me llamaron mentirosa. Me dijeron que yo quería destruir la fe del pueblo. Me acusaron de inventar cosas por envidia. Y lo peor, dijeron que yo había seducido al padre, yo, una niña hambrienta de amor. Acusada de corromper a un hombre de Dios. Fue así que empezó mi segunda condena, el castigo del silencio impuesto por los que prefieren la apariencia a la verdad. Me prohibieron entrar al templo. Me dejaron fuera, bajo la lluvia. Y mientras las campanas sonaban, yo me deshacía por dentro. Si tú estás oyendo esto hasta aquí, tal vez también has sentido esa injusticia. Tal vez tú también has sido silenciada, culpada, ignorada. Solo por decir la verdad, acompáñame hasta el final. Porque yo voy a contar todo. Se inscribe en este canal. Activa la campanita. Comparte esta historia con quien ya no cree en nadie. Porque yo aún tengo mucho por decir, y esta vez, no me voy a callar.
Después de aquella tarde, después de aquel crimen encubierto por rezos y sotanas, mi vida cambió para siempre, pero no como esperé. No vino la justicia. No vino la compasión. Vino la condena. Vino el abandono, y no hablo de un abandono cualquiera. Hablo de ese abandono que te arranca el alma pedacito por pedacito. Del que no se nota a simple vista, pero se lleva todo por dentro. Yo, que solo quería ser amada, que buscaba a Dios entre las sombras de una iglesia, terminé siendo la vergüenza del pueblo. No me dejaron volver a entrar al templo. Me ignoraban como si fuera una leprosa. Hasta las mujeres que antes me saludaban con besos en la mejilla, ahora cruzaban la calle para no mirarme. Y todo porque había tenido el valor de hablar, de contar lo que me hicieron, de denunciar el infierno que viví en ese cuarto oscuro. Pero al parecer, en este mundo, cuando una mujer habla, la que sangra es ella misma. Mi madre me dijo que no debía haber dicho nada. Ya nos basta con el hambre, ¿ahora también quieres traer la vergüenza a esta casa? Y se volteó para no verme. Mi padre ni siquiera se inmutó. Se rió y soltó: seguro fuiste tú la que lo provocó. Yo, una niña. Yo, que nunca supe lo que era un abrazo de verdad. Yo, que confundí la fe con la sumisión. Yo fui la señalada. La culpable. La expulsada. Me dejaron sin techo. El padre Julián, con sus contactos y su prestigio, hizo correr rumores de que yo era una joven perturbada, que fantaseaba con los sacerdotes, que necesitaba ayuda espiritual urgente, y cuando nadie quiso recibirme, cuando nadie me ofrecía ni agua, fue la madre Rebeca quien me buscó una casa en otro pueblo. Una familia que decía ser piadosa, que me acogería como hija. Pero pronto descubrí que no me querían por compasión, sino por conveniencia. Aquí no vienes a descansar, muchachita, me dijeron el primer día. Aquí se trabaja desde que canta el gallo, y trabajé. Dios sabe cuánto trabajé. Desde el amanecer hasta que el cuerpo me temblaba. Limpiaba, cocinaba, lavaba ropa, cargaba agua, molía maíz, cuidaba a los niños que ni siquiera me miraban con respeto, dormía en un cuartito detrás del corral, en un catre duro con una cobija agujereada. Y cada noche, antes de dormir, le hablaba a Dios. Pero ya no como antes. No con esperanza. Le hablaba con rabia. Con miedo. Con lágrimas que ya no querían salir, le preguntaba: ¿dónde estabas cuando ese hombre me usó? ¿Dónde estás ahora que nadie me cree? ¿Dónde está tu justicia, Señor? Pero no había respuesta. Solo silencio. Un silencio pesado, como de tumba. Y yo, me fui muriendo en vida. A veces, cuando salía a comprar tortillas, alguien del pueblo me reconocía. No eres tú la loca esa, la que dijo cosas del padre Julián, y yo bajaba la cabeza. Y apretaba los puños. Y deseaba desaparecer. Mi cuerpo empezó a cambiar. Me dolía todo. Tenía náuseas constantes. Y fue ahí, una madrugada entre vómitos y frío, que entendí lo que pasaba. Estaba embarazada. De él, mi corazón se detuvo. Literalmente. Sentí que el mundo giró y me escupió. ¿Qué iba a hacer yo? ¿A quién le iba a decir? ¿Quién me iba a ayudar? Fui con la señora de la casa, la mujer que me acogía. Lucanti. Me abofeteó. Me gritó que estaba maldita. Y me echó a la calle con una bolsa de ropa y una cruz de madera en la mano. Ve con tu Dios ahora, me dijo. A ver si te quiere, y ahí me vi, sola, en medio de la nada. Con un hijo en el vientre que no pedí. Con una alma rota. Sin futuro. Sin ninguém. Dormí en una parada de camión esa noche. Con la luna como testigo. Y el corazón latiendo lento, como si ya no quisiera seguir. Pensé en acabar con todo. En desaparecer. En cerrar los ojos para siempre, pero algo dentro de mí no me dejó. Tal vez fue ese hijo. Tal vez fue la rabia. O tal vez fue Dios. El verdadero. No el que me enseñaron. No el de las sotanas. Sino el que llora conmigo en la oscuridad. Yo pensaba que ya no podía caer más bajo. Que después de todo lo que había vivido, ya no había dolor que pudiera tocarme. Pero me equivoqué. La vida todavía tenía mucho desprecio reservado para mí. Después de que me echaron de aquella casa, con una bolsa vieja y un hijo creciendo dentro de mí, caminé sin rumbo. Nadie me abría la puerta. Nadie quería saber de una muchacha embarazada, sin apellido importante, con la marca del escándalo. Y el rumor sobre su espalda. Era como si yo fuera una peste. Como si mi sola presencia pudiera manchar a los demás. Dormí en plazas, en estaciones de autobús, en bancos de parques, con el estómago vacío y los ojos hinchados de tanto llorar.
A veces, alguna mujer me daba un pan duro o una taza de café frío. Otras veces me gritaban que me fuera, que no me querían cerca. Senti lo que es ser invisible. Lo que es caminar por la calle y que nadie te vea. Lo que es pedir ayuda con la mirada y recibir solo indiferencia. Cuando mi barriga ya era imposible de esconder, encontré refugio en un albergue de religiosas. No eran como las que conocí antes. Estas mujeres eran duras, sí, pero al menos no me juzgaron de inmediato. Me dejaron quedarme a cambio de trabajo. Limpiar baños, lavar sábanas, pelar verduras, barrer pasillos. No me importaba. Estaba tan cansada de andar que hasta ese lugar frío me pareció un castillo, pero allí también viví el peso del silencio. Las otras mujeres me miraban con recelo. Algunas decían que yo me lo había buscado, que nadie cae en desgracia sin tener culpa. Otras solo me observaban de reojo, como si esperaran que yo hiciera algo escandaloso. No hablaban conmigo. No me preguntaban cómo me sentía. No querían saber mi historia. Yo era apenas una sombra entre ellas. Un estorbo. Un recordatorio de algo que preferían ignorar. Los días pasaban lentos. Mi cuerpo se hinchaba y dolía. El bebé se movía dentro de mí y a veces sentía miedo de no poder protegerlo. Otras veces, lo único que quería era que no naciera, que se detuviera todo. Me odiaba por pensar así. Pero también me odiaba por no poder evitarlo. Estaba tan sola, tan rota, tan olvidada. Un día me llevaron al hospital porque empecé a sangrar. Tenía contracciones fuertes y no había cumplido ni los 8 meses. Los médicos me miraban con desprecio, como si fuera otra más del montón. Otra niña tonta que se metió en problemas. Nadie preguntó quién era el padre. Nadie quiso escuchar mi historia. Me trataron como una estadística, como una cifra más de un reporte de embarazos no deseados. Parí en una sala fría, con luces blancas que me cegaban. El dolor era insoportable, pero el peor dolor fue el silencio después. El bebé no lloró. No escuché su llanto. Solo voces bajas, rápidas, apuradas. Me desmayé. Cuando desperté, estaba sola en una camilla. Me dolía todo el cuerpo. Una enfermera se acercó sin mirarme y me dijo con voz seca: lo siento. No sobrevivió. No lloré. No pude. Me quedé mirando el techo por horas, sintiendo como si alguien me hubiera arrancado el alma con las manos. Mi hijo. Mi pequeño. El único ser que creció dentro de mí sin querer hacerme daño. Se fue. Y yo quedé vacía. Literalmente. Vacía. Regresé al albergue como un fantasma. Ya no tenía nada. Ni futuro, ni fe, ni fuerza. Solo rabia. Una rabia silenciosa, hirviente, que se instaló en mi pecho como un volcán dormido. Las monjas me recibieron sin palabras. Me dieron una escoba y me señalaron el suelo. Yo limpié. Limpié como si eso pudiera borrar lo que me pasó. Como si al trapear pudiera sacar el dolor de mi cuerpo. Como si al tallar pudiera arrancar el rostro del padre Julián de mi memoria. Un día, mientras barría el pasillo, lo vi en la televisión. El padre Julián. Con su sonrisa de siempre. Dando una misa en una catedral más grande, en otro estado. Hablaban de su trayectoria impecable, de su vocación ejemplar. Lo estaban premiando. Premiando. Yo solté la escoba. Me reí. Una risa rota, amarga, desesperada, corrí al baño. Vomité. Me senté en el suelo y lloré como nunca. Porque entendí que, para este mundo, los verdugos tienen voz, y las víctimas no. Que los poderosos siempre encuentran quien los proteja, y las mujeres como yo son enterradas vivas en el olvido. Después de eso, dejé de hablar. Literalmente. Pasé semanas sin emitir una palabra. Me volvieron a llamar loca. Dijeron que yo estaba enferma de alma. Me llevaron con un sacerdote a confesarme, y cuando me senté frente a él, lo único que pude hacer fue levantarme y salir corriendo. No podía soportar ver otra sotana. Me daban náuseas. Miedo. Asco. Así viví por meses. Invisible. Sin nombre. Sin voz. Sin rumbo. Me convertí en una sombra que barría pasillos, que comía en silencio, que dormía en el rincón más oscuro del cuarto, y sin embargo, algo dentro de mí aún no había muerto del todo. Algo me decía que esa no podía ser mi tumba. Que yo tenía que contar lo que viví. Aunque nadie escuchara. Aunque nadie creyera. Tenía que hablar. Porque mi silencio solo servía para proteger a quien me destruyó. Esa fue la semilla. La chispa. La grieta en la roca, aún no lo sabía. Pero estaba empezando a resucitar. Muy lentamente. Entre la oscuridad más densa, mi alma comenzaba a gritar.
No albergue, aunque mi cuerpo estaba presente, mi alma seguía vagando entre los escombros de lo que fui. Cada día se me pegaba a la piel como una costra más. Me movía por inercia. Me levantaba, trabajaba, comía lo poco que daban, volvía. Au revoir de siempre. Y aunque nadie lo decía, yo sabía que esperaban que me fuera. Que desapareciera por completo. Nadie quería cerca a una mujer como yo. Una que cargaba muerte en el vientre, que arrastraba una historia que olía a pecado, a vergüenza, a escándalo. Yo me había convertido en un estorbo que incomodaba con su mera presencia, pero una noche, mientras intentaba dormir en ese catre de varillas que chirriaba con cada movimiento, escuché llorar a alguien. Era un llanto ahogado, muy cerca. Mi lavant. Sin hacer ruido y fui al rincón donde dormía una muchacha más joven que yo. Se llamaba Estefanía. Tenía apenas 17 años, la mirada perdida y una cicatriz en la mejilla que nunca explicaba. Me senté a su lado. No le pregunté nada. Solo le ofrecí mi mano. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien la tomó. Esa noche hablamos bajito. Muy bajito. Como si al hablar nuestra verdad, fuéramos a romper el mundo. Me contó que había escapado de una red de trata en Chiapas. Que un pastor la había recogido cuando era niña, prometiéndole una nueva vida, y terminó vendiéndola a hombres que se decían hijos de Dios. Yo no dije nada al principio. Me limité a escuchar. Pero cuando terminó, solo le dije: a mí también me pasó. Y ese, también, fue como una llave que abrió algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo trancado. A partir de ahí, empezamos a hablar cada noche. No solo nosotras dos. Poco a poco, otras mujeres se fueron uniendo. Cada una con su dolor distinto, pero igual de profundo. Una había sido violada por su padrastro. Otra había perdido 3 hijos por maltrato. Otra había sido acusada de brujería por su propia familia y encerrada en un cuarto durante años. Historias que no salían en los periódicos, que no ocupaban espacios en la iglesia, que no se mencionaban en voz alta. Historias enteradas, como la mía, y entonces entendí algo que me cambió para siempre. Que no era yo sola. Que nunca fui yo sola. Que lo que me pasó no fue porque yo era débil, ni tonta, ni sucia. Fue porque hay un sistema que permite que los verdugos se disfracen de pastores, de padres, de esposos, de santos. Y que nos enseñan desde niñas a obedecer, a callar, a no molestar. A decir sí, aunque por dentro todo grite no. La rabia que yo sentía se transformó. Ya no era un fuego que me quemaba por dentro, sino una fuerza que empezaba a empujarme hacia adelante. Un día, tomé papel y lápiz y escribí por primera vez todo lo que me había pasado. Desde el primer toque disfrazado de bendición hasta el día que me dijeron que mi hijo había muerto. Lo escribí con la mano temblorosa, llorando, pero sin detenerme. Fueron horas de vómito del alma. Y cuando terminé, lo leí en voz alta, frente a las demás. Nadie dijo nada. Solo me abrazaron. Una por una. Con una ternura que nunca antes había sentido. En ese momento, me di cuenta de que estaba sanando. Que mi voz tenía valor. Que mi historia tenía peso. Que mis palabras podían liberar a otras. Las monjas del albergue no estaban felices con eso. Nos prohibieron hacer reuniones, nos amenazaron con echarnos si seguíamos agitadas. Pero ya era tarde. Ya habíamos despertado. Y cuando una mujer despierta, ya no hay forma de hacerla dormir otra vez. Decidimos salir juntas. Conseguimos un cuarto pequeño, sucio y barato. Dormíamos en el suelo, compartíamos una sola olla de arroz, nos cubríamos con los mismos trapos. Pero éramos libres. Por primera vez, no le debíamos obediencia a nadie. Ni a una sotana, ni a un apellido, ni a un falso salvador. Ahí empezó mi renacimiento. Empecé a hablar en plazas, a contar mi historia en mercados, a leer mi testimonio. En voz alta mientras la gente pasaba con bolsas de frijol y verduras. Muchos se reían. Otros me gritaban cosas horribles. Pero algunos se detenían. Escuchaban. Lloraban. Y luego me decían en voz baja, a mí también. Así conocí a una mujer periodista, de la capital, que me escuchó durante casi una hora sentada en una banqueta. Me pidió permiso para grabar mi historia. Yo no sabía si debía confiar. Pero lo hice. Al día siguiente, su vídeo se volvió viral. No por morbo, sino por verdad. Por la crudeza de mis palabras. Por la profundidad de las heridas. Por el rostro de una mujer que lo había perdido todo y aún así, hablaba. Empezaron a buscarme. Gente de otros pueblos. Mujeres mayores. Adolescents. Moñas. Enfermeras.
Incluso una catequista que me dijo que había sido víctima del mismo hombre, el padre Julián. Mi cuerpo tembló al oír su nombre. Pero también sentí algo que nunca antes había sentido: justicia. No la de los tribunales. No la del gobierno. Justicia emocional. La justicia que viene cuando tu verdad ya no está sola. Me invitaron a hablar en una pequeña capilla del norte. Dije que no al principio. ¿Cómo iba a volver a pararme en una iglesia después de lo que viví? Pero luego pensé, ¿y si es mi voz la que evita que otra niña caiga en las mismas manos? ¿Y si mi testimonio salva a alguien? Acepté, subí al altar. Respire hondo. Y dije, yo fui usada, silenciada, desechada. Pero aquí estoy. Y no me callo más. Nunca pensé que volver a pararme frente a un altar me devolvería un pedazo del alma. Aquella iglesia no era la misma donde todo comenzó, pero el olor del incienso, la madera crujiente de las bancas y los vitrales sucios por el tiempo me sacudieron. Como un relámpago. Las manos me sirven. El corazón me latía como si quisiera escapar de mi pecho. Pero ahí estaba yo, de pie, frente a una decena de mujeres sentadas en silencio. No era una misa. No había sotanas. No había velas encendidas. Solo estábamos nosotras. Ellas y yo. Y mi voz temblando, tomé aire y hablé. No con elegancia. No con frases bonitas. Hablé como una mujer a la que le arrancaron todo y aún así decidió quedarse de pie. Conti lo que viví. Lo que vi. Lo que sentí cuando me arrodillé pensando que hablaba con Dios, pero lo que tenía enfrente era un monstruo con cara de padre. Al principio, los rostros de aquellas mujeres eran duros, desconfiados. Algunas me observaban con los labios apretados, como si no quisieran creer. Pero conforme hablaba, algo en sus miradas fue cambiando. Una bajó la cabeza. Otra se tapó la boca. Otra soltó una lágrima silenciosa. Y supe que, aunque mis palabras dolían, también estaban abriendo grietas. Porque muchas de ellas también cargaban con historias que nunca se habían atrevido a contar, y entendí que mi historia no era única. Era una más en un río de mujeres que fueron tocadas, humilladas, utilizadas, silenciadas por hombres que hablaban en nombre de Dios. Hombres que se ponían una cruz en el pecho pero enterraban cuchillos en nuestras espaldas. Y también entendí que yo había sobrevivido por una razón. No para esconderme. No para llenarme de vergüenza. Sino para gritar. Para romper el silencio. Para sacudir conciencias. Para incomodar. A partir de ese día me buscaron de otros lados. Me invitaron a escuelas, a centros comunitarios, a tianguis, a pequeños programas de radio. A veces hablaba. En mercados, entre puestos de frutas y gritos de ofertas. Otras veces en canchas de tierra, donde las mujeres se sentaban en cubetas volteadas. No me importaba el lugar. Lo importante era hablar. Cada vez que lo hacía, una mujer se acercaba al final. Con los ojos bajos, con los labios apretados, con las manos sudadas, y me decía, a mí también me pasó. Una de esas veces, una abogada se me acercó. Llevaba un suéter viejo, el cabello amarrado en un chongo apurado, y un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Me escuchó con atención. Me abrazó. Y me dijo, yo puedo ayudarte. Podemos denunciarlo. Podemos mover un proceso. Yo me congelo. Después de tantos años, después de tanta humillación, no sabía si tenía fuerzas para enfrentar todo de nuevo. Pero ella no me presionó. Solo me dejó su número y me dijo, tú decides cuándo. Pasaron varios días. No dormía. No comía bien. Tenía pesadillas. Veía el rostro del padre Julián en cada sombra. Pero algo dentro de mí me empujaba. Tal vez era mi hijo perdido. Tal vez eran las otras mujeres que aún callaban. Tal vez era ese Dios verdadero que, poco a poco, comenzaba a manifestarse en mi vida. El caso es que la llamé. Y firmé. El juicio fue un infierno nuevo. Más frío. Más calculado. Más despiadado. Me miraban como si fuera una mentirosa profesional. Me preguntaban detalles dolorosos con palabras finas que cortaban como cuchillos. ¿Estás segura que no lo deseó? ¿Por qué esperó tantos años? ¿Por qué no lo denunció antes? Cada pregunta era una bofetada. Cada sesión era un recordatorio de todo lo que había vivido. Pero no me eché para atrás. No esta vez, y entonces ocurrió lo impensable. Otras mujeres aparecieron. 1, 2, 5, hasta que ya no pudieron callarlas. Mujeres que habían vivido cosas parecidas con él. Mujeres que nunca se atrevieron a hablar hasta que escucharon mi historia. Ellas fueron mi fuerza. Mi sostén.
Mi escudo, el juicio terminó con una sentencia que no lo metió a la cárcel para siempre, como merecía, pero sí lo despojó de su investidura. Le quitaron el derecho de ejercer como sacerdote. Su rostro apareció en los noticieros. Su nombre ya no fue sinónimo de santidad. La justicia llegó, incompleta, sí, pero llegó. Yo no lloré de felicidad. No cried de triunfo. Solo me senté en silencio y miré mis manos. Las mismas manos que un día se cruzaron para rezar mientras me destruían. Ahora estaban abiertas. Firmes. Libres. Después de eso, volví a caminar. Pero ya no como antes. Esta vez con la cabeza en alto. Con la voz firme. Con una rabia convertida en palabra. Empecé a trabajar con una organización de mujeres que apoya a víctimas de violencia dentro de espacios religiosos. Damos charlas. Acompañamos procesos. Escuchamos. Y sobre todo, creemos. Estefanía, la muchacha que conocí en aquel albergue, vive conmigo. Es como mi hija. Se inscribió a la universidad. Estudia psicología. Dice que quiere ayudar a otras a sanar. A veces nos sentamos juntas en la banqueta, con un cafecito en la mano, viendo pasar la vida. Y aunque todavía hay noches en que el pasado me alcanza, ya no me domina. Ya no me encierra. Ya no me mata, porque comprendí algo: el infierno no está debajo de la tierra. Está en los rostros de quienes usan la fe como máscara. Pero también entendí que el cielo empieza cuando una mujer rota decide contar su historia. Y cuando otra la escucha, y se atreve a hablar también. Hay cosas que no se olvidan. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántos abrazos se reciban después. Lo que una vive en carne viva se queda en la piel, como una quemadura mal curada. Pero con el paso del tiempo, entendí que uno no tiene que vivir con la herida abierta. Se puede seguir respirando, caminando, hablando, aún con la cicatriz encima. Eso es lo que soy ahora, una cicatriz que camina, pero camina. Después del juicio, mi vida no se volvió un cuento de hadas. Nadie vino a regalarme flores. No me dieron una casa ni me invitaron a dar entrevistas en televisión. La justicia que conseguí fue parcial. El padre Julián no pisó prisión por todo lo que hizo. Pero al menos ya no podía seguir vestido de blanco ni subir a ningún altar. Y eso, créeme, para mí fue suficiente. Ver su rostro sin sotana, ver cómo lo bajaban del pedestal donde lo tenían, fue como quitarme un costal de piedras que llevaba cargando desde niña, los primeros meses. Después de la sentencia fueron los más extraños. Me sentía vacía. No porque extrañara el pasado, sino porque no sabía quién era sin el dolor como sombra constante. Durante tanto tiempo viví girando alrededor de lo que me hicieron, que ahora no sabía cómo vivir sin ese peso, pero fue ahí donde empecé a buscar mi verdadera voz. No la que usaba para denunciar, no la que gritaba rabia, sino la que me hablaba. A mí misma. La que me decía: Magdalena, ya no estás sola. Y con esa voz, comencé a construir. A construir una vida diferente. Una vida sencilla, sí. Pero mía. Volví a escribir. Ya no como desahogo, sino como forma de sanar. Escribía cartas que nunca enviaba, oraciones que no recitaba, recuerdos que organizaba como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a tener forma. Me descubrí amante del silencio. De las caminadas sin prisa. Del café tibio en las mañanas. De las pláticas sin ruido con Estefanía. Aprendí a disfrutar el presente. Algo que nunca había hecho antes, y sobre todo, aprendí a no odiar. No fue fácil. Me tomó años entender que cargar odio me hacía más daño a mí que a nadie más. Que la verdadera venganza no era ver al padre Julián destruido, sino seguir viva, seguir hablando, seguir ayudando a otras. Porque él ya no tenía poder sobre mí. No sobre mi cuerpo. No sobre mi historia. No sobre mi alma. Una vez, una muchacha me preguntó en una charla: ¿cómo haces para no tenerle rencor a Dios? Me quedé en silencio. Y luego le dije: yo no odio a Dios, odio lo que hicieron en su nombre. Porque con los años descubrí al Dios real. No al que me obligaron a temer. No al que usaron para justificar el abuso. Descubrí al Dios que llora conmigo, que me abraza cuando nadie más lo hace, que no me exige arrodillarme sino que me levanta cuando caigo. Ese Dios sí existe. Y vive en cada mujer que decide alzar la voz. En cada niña que escapa. En cada anciana que dice: ya basta. Hoy, no soy famosa. No soy heroína. No soy santa. Soy una señora con canas, con arrugas en el rostro y más historias que dientes en la boca. Pero tengo algo que no me pudieron quitar: dignidad. Y tener dignidad
En un mundo que se alimenta de silencio, es una forma de revolución. Con Estefanía empezamos un pequeño taller en la colonia donde vivimos. No es gran cosa, una mesa vieja, unas cuantas sillas, hojas recicladas y muchas ganas de escuchar. Ahí llegan mujeres de todas las edades. Algunas solo quieren hablar. Otras vienen llorando. Algunas traen hijas. Otras vienen solas. Pero todas vienen con algo que duele. Y ahí estamos nosotras. Para decirles, no estás sola. Para recordarles que no hay vergüenza en sobrevivir. Que lo que te hicieron no te define. Que aún con el alma hecha trizas, puedes coser tu historia desde el amor. Recientemente me invitaron a dar una charla en una preparatoria. Me dio miedo. Nunca me había parado frente a tantos jóvenes. Pensé que se burlarían, que no me entenderían, que no me tomarían en serio. Pero me equivoqué. Me escucharon. En silencio. Con respeto. Y al final, una niña de no más de 15 años se me acercó, con lágrimas en los ojos, y me dijo bajito, yo también tengo miedo. Gracias por decir lo que nadie dice. Esa frase se me quedó grabada en el corazón. Porque ese es mi propósito ahora. Decir lo que nadie quiere. Decir. Contar lo que se esconde debajo del tapete. Mostrar las heridas que otros prefieren cubrir con rezos vacíos y discursos bonitos. He aprendido que hablar también es sanar. Que cuando una mujer cuenta su historia, le abre el camino a otra. Que cada testimonio es una semilla. Y aunque algunas caigan en tierra seca, otras florecen. Y esas flores son las que van a cambiar el mundo. Yo no buscaba venganza. No buscaba ver al padre Julián arrastrándose, ni gritando perdón, ni pagando con la misma moneda. Porque entendí que la verdadera justicia no siempre se ve en la cárcel o en los titulares, sino en el momento exacto. En que dejas de tenerle miedo a quien te hizo daño. Y ese momento llegó para mí un miércoles por la mañana, sin que lo esperara, sin aviso. Estaba en una panadería, comprando un bolillo y un café con lo poco que tenía en la bolsa. Era un día cualquiera. El sol caía fuerte, la ciudad olía a humedad y a gasolina, y yo solo quería llegar a casa, sentarme con mi taza tibia y mirar por la ventana. Pero cuando salí del local, lo vi, ahí estaba él. Más viejo, más encorvado, más gris. Caminaba lento, con un bastón y el rostro cubierto de arrugas. Llevaba un sombrero beige, una camisa remangada y unos zapatos que antes seguro fueron lustrados por algún monaguillo. Pero ya no tenía esa aura de poder. Ya no lo rodeaban aplausos ni cánticos. Estaba solo. Invisible. Caminando entre la gente como cualquier otro anciano que ya no tiene quien lo mire. Mi cuerpo se paralizó. Las manos me temblaban. El corazón se me fue al estómago. Por un segundo, volví a ser esa niña de 15 años, encerrada en el cuarto oscuro de la sacristía. Pero luego, algo dentro de mí cambió. Ya no era la misma. Ya no tenía miedo, caminé hacia el despacio. Lo vi detenerse frente a una farmacia. Se sentó en una banca, cansado, mirando el suelo como si esperara que el tiempo lo tragara. Me acerqué. Me planté frente a él. Me vio. Su rostro cambió. Me reconoció. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Yo tampoco hablé enseguida. Me quedé ahí, de pie, observándolo, y entonces, sin planearlo, sin pensar en lo que iba a decir, le solté. Ya no le tengo miedo. No me miró. No intentó justificarse. No pidió perdón. Solo apretó el bastón con fuerza y murmuró algo que no entendí. Tal vez fue una oración. Tal vez fue una maldición. No me importó. Porque esa frase que le dije no era para él. Era para mí. Era mi acto de liberación. Era la cadena que se rompía. Le di la espalda. Camen sin prisa. Y con cada paso, sentía como si el aire fuera más ligero. Como si por fin pudiera respirar sin que me doliera el pecho. Como si después de tanto tiempo, por fin hubiera ganado. No volví a verlo. Supe por rumores que se había ido del estado. Que vivía en casa de un familiar, lejos, enfermo, solo. No sentí lástima. No sentí alegría. Sentí paz. Esa clase de paz que llega cuando entiendes que no necesitas el castigo de otro para recuperar tu vida. En los días que siguieron, escribí mucho. Empecé a escribir un libro. No porque quiera ser escritora, ni mucho menos. Sino porque hay cosas que no deben quedar en el olvido. Y si mi historia puede salvar a una sola niña de caer en las manos de un abusador con sotana, entonces todo lo que viví habrá valido para algo. En una de las charlas que dimos, una muchacha de unos 20 años me preguntó, ¿qué es lo que más le dolió de todo esto? Pensé un momento. Y le respondí, que nadie me creyera.
Que me llamaran mentirosa cuando más necesitaba ayuda. Que usaran a Dios como escudo para tapar la podredumbre de un hombre. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. A mí me pasó igual, dijo, y ahí estaba otra vez. El ciclo repitiéndose. Otra historia, otro dolor, otra víctima. Pero esta vez, no estaba sola. Esta vez, yo estaba ahí para decirle, no es tu culpa. Tú no haces nada malo. Y lo que vivís no te define. Esa, para mí, es la mayor justicia. Poder mirar a los ojos de otra mujer rota y decirle con certeza, se puede seguir. No olvidando, no borrando, no fingiendo, sino cargando con dignidad cada parte de la historia. Hoy, sigo caminando. No soy una santa, ni una mártir, ni una heroína. Soy una sobreviviente. Una mujer que estuvo en el infierno y salió por sus propios pies. Y eso no me lo quita nadie. El verdadero castigo para el padre Julián no fue la sentencia. No, fueron las denuncias. Fue saber que su secreto dejó de ser secreto. Que su poder dejó de ser intocable. Que su nombre ya no inspira respeto, sino rabia. Y que la voz de una sola mujer fue suficiente para tumbar un imperio construido con mentiras, y aunque nadie me lo diga, aunque no haya diplomas ni aplausos, yo sé que gané. Porque sigo viva. Porque hablo. Porque abrazo. Porque transformo. Porque, cuando me miro al espejo, ya no veo a la Magdalena rota, sino a la que sobrevivió. Después de tantos años de oscuridad, por fin entendí que no se trata de borrar el pasado, ni de vengarse de quien te rompió, se trata de aprender a vivir con las piezas que te quedaron. Algunas están quebradas, otras ya no encajan como antes, pero siguen siendo tuyas. Santas cicatrices. Y si aprendes a verlas no como una vergüenza, sino como una prueba de que sobreviviste, entonces puedes empezar de nuevo. Eso fue lo que hice, no me fui lejos. Me quedé en el mismo estado. No por miedo, sino por decisión. Porque yo no tenía por qué huir. No era yo quien debía esconderse. No era yo la que debía vivir con la cara agachada. Así que me quedé. Con mi nombre. Con mi historia. Con mi dignidad. Conseguí un cuartito en una vecindad. Chiquito, con una cama, una mesa coja y una estufa de segunda mano que a veces fallaba. Pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que nadie podía quitarme. Donde nadie me gritaba. Donde podía cerrar la puerta y sentir que estaba a salvo. Ahí comencé mi vida de nuevo. Empecé a vender pan casero. No tenía horno, pero una vecina me prestaba el suyo por las mañanas. Me levantaba a las 5, amasaba con las manos que antes temblaban y que ahora se volvían firmes. Horneaba con amor. Iba casa por casa ofreciendo mis bolillos y mis conchitas. Poco a poco, la gente me fue conociendo. Algunos sabían quién era, otros no. Pero ya no me importaba. Lo importante era que yo me estaba reconstruyendo. Día a día. Masa tras masa, Estefanía seguía conmigo. Se convirtió en mi compañera de vida. No éramos madre e hija de sangre, pero sí de alma. Compartíamos todo. Las penas, las risas, los silencios. Ella estudiaba por las tardes y en las noches se sentaba conmigo a tomar atole. Me contaba sobre sus clases, sobre sus sueños, sobre las muchachas que conocía y que también habían pasado por cosas horribles. Me escuchaba con respeto. Me cuidaba. A veces la miraba dormir y me preguntaba cómo era posible que la vida me hubiera regalado algo tan hermoso después de haberme quitado tanto. Y entonces lo entendía. Dios no te regresa lo que perdiste, pero sí te da lo que necesitas para seguir. Un día, ella me dijo, madre, deberíamos poner un taller aquí. Para las mujeres. ¿Un taller de qué? Pregunté. De todo. De costura, de cocina, de sanación. Un lugar donde puedan venir a hablar, a llorar, a aprender algo. Un lugar seguro. Yo me quedé callada. Pensé que era un sueño imposible. ¿Cómo íbamos a lograrlo si apenas teníamos para pagar la renta? Pero ella insistió. Y con lo poquito que teníamos, comenzamos. Sacamos la mesa a la calle. Colgamos un cartel hecho a mano, taller de mujeres. Aquí se escucha, se aprende. Y se sana. Al principio nadie vino. La gente pasaba y miraba de reojo. Pero poco a poco, una vecina trajo a su hermana. Luego otra trajo a su comadre. Y antes de que nos diéramos cuenta, teníamos 5, luego 8, luego 15 mujeres cada semana. Ahí compartíamos más que recetas y puntadas. Compartíamos historias. Dolor. Esperanza. Nos convertimos en familia. Una familia construida con pedazos de otras vidas, pero más sólida que cualquier sangre.
Había mujeres jóvenes, adultas, abuelas. Algunas nunca habían hablado de lo que vivieron. Otras habían sido calladas por años. Pero ahí, entre nosotras, se atrevían. Porque sabían que no habría juicio. Solo escucha. Solo respeto. Una de ellas, doña Lucha, me dijo un día: usted me enseñó que no necesito pedir permiso para ser feliz. Y esa frase me conmovió más que cualquier premio. Porque era verdad. Nos enseñan a pedir permiso para todo, para existir, para sentir, para levantar la voz. Pero la felicidad no se pide. Se conquista. Se defiende. No todo fue fácil. A veces se burlaban de nosotras. Nos llamaban las locas del taller. Algunos hombres pasaban y se reían, decían que estábamos llenando la cabeza de las mujeres con ideas peligrosas. Pero no nos detuvimos. Porque sabíamos que lo que hacíamos tenía valor. Porque cada lágrima que caía ahí era una semilla. Y tarde o temprano, las semillas florecen. También volví a reír. Y eso fue lo más raro de todo. Reír sin culpa. Reír con la panza. Reír hasta que me dolieran los cachetes. Me reía. Cuando se me quemaba el pan. Cuando una vecina contaba un chisme. Cuando Estefanía se ponía a bailar rancheras en la cocina. Me reía porque estaba viva. Porque podía, a veces, me sentaba sola al anochecer, en la puerta del cuarto, mirando las estrellas. Y me hablaba a mí misma. Le hablaba a la Magdalena de 15 años. Le decía: no te vencieron. Estás aquí. Y lloraba. Pero ya no de tristeza. Lloraba de alivio. De gratitud. De reconocimiento. No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra. Nadie lo sabe. Pero sí sé que, lo que me reste, lo quiero vivir con paz. Con dignidad. Con la frente en alto. Porque por fin entendí que reconstruirse no es olvidar lo que pasó, es aprender a vivir con eso sin que te duela a cada paso. A veces me siento en la banca que pusimos frente al taller. Ya está vieja, se tambalea un poco, pero es mi rincón de pensar. Ahí, con un cafecito en la mano y el rebozo echado en los hombros, me pongo a mirar pasar a la gente, a los niños jugando en la tierra, a los perros callejeros correteando sombras, a las mujeres que cruzan con bolsas llenas de tortillas y esperanza. Y ahí, entre ese ir y venir de vidas, me permito recordar, no todo el tiempo, porque el recuerdo cansa. Pero de vez en cuando, si me asomo a la Magdalena de antes. A la niña que se arrodillaba con los ojos cerrados, creyendo que Dios estaba detrás de una sotana. A la joven que callaba por miedo. A la mujer que lloró tantas noches abrazando su propio cuerpo como si fuera la única forma de seguir respirando. A la madre que no pudo ver el rostro de su hijo. A la loca, a la rota, a la abandonada, pero no me miro con lástima. Ya no. Miro con ternura. Con un respeto profundo. Porque sobreviví. Porque aunque todo me empujaba a rendirme, no lo hice. Y porque hoy, desde este cuerpecito cansado y lleno de historia, puedo hablarle a otras y decirles: tú también puedes seguir. Mi memoria no es una herida abierta. Es un faro. Una luz chiquita que no alumbra todo, pero basta para no perderme en la oscuridad. Es por eso que no me interesa olvidar. No quiero enterrar el pasado. Quiero honrarlo. Quiero convertirlo en semilla. En palabra. En testimonio. Hace poco, una niña del taller, de apenas 12 años, me preguntó: ¿usted no se cansa de contar lo mismo, abuela? Me quedé pensando. Le acaricié el cabello y le dije: sí, mi niña. A veces sí me canso. Pero no cuento mi historia por gusto. La cuento porque alguien tiene que hacerlo. Porque mientras haya una sola mujer que crea que su dolor no merece ser escuchado, mi historia seguirá teniendo sentido, y es que cada vez que comparto lo que viví, alguien más se atreve a compartir también. Y así, como hilitos que se unen, vamos tejiendo una red invisible que nos sostiene a todas. Porque ya aprendimos que solas, no podemos. Pero juntas, sí. Juntas somos fuerza. Somos verdad. Somos esperanza. Ese es el legado que quiero dejar. No un taller famoso. No un libro con mi cara. No un altar con mi nombre. Lo único que quiero dejar es esa vocecita en el corazón de cada mujer que escuche mi historia y se diga a sí misma: no estoy sola. Si logro eso, si logro que una sola se salve de vivir lo que yo viví, entonces mi vida habrá tenido sentido. También quiero que sepan que la fe no se pierde cuando te lastiman con ella. Se transforma, se libera, se limpia. Yo sigo creyendo en Dios. No en el de los altares grandes y los templos fríos, sino en el Dios que vive en las mujeres que cocinan para sus hijos aunque no hayan comido ellas. En el Dios que se asoma por
La ventana cuando una madre reza en silencio por su hija desaparecida. En el Dios que me sostuvo cuando nadie más lo hizo, a veces pienso en mi hijo. En ese niño que nunca llegó a nacer. Me gusta creer que su alma me acompaña. Que me guía. Que me protege. Que cada vez que una mujer encuentra su voz gracias a mi historia, él sonríe desde algún rincón del cielo. Y eso me da paz. Porque aunque no lo abracé, aunque no lo arrullé, él sí me transformó, ahora mi cuerpo duele más. Los huesos ya no son los mismos. La vista se me cansa, y la memoria me juega bromas. Pero mi espíritu, ese está más fuerte que nunca. Porque ya no me da miedo hablar. Ya no me da miedo que no me crean. Ya no me da miedo que me llamen loca. Yo sé quién soy. Sé lo que viví. Sé lo que valgo, y si un día ya no estoy, si esta voz cansada ya no puede contar lo que pasó, quiero que alguien más lo haga. Que alguien más levante la voz por mí, como yo lo hice por tantas otras, porque las historias como la mía no deben quedar enterradas. Deben ser contadas, compartidas, gritadas si es necesario. Porque mientras existan Magdalenas como yo, con la voz silenciada por el miedo, se necesita que el mundo escuche. Si tú llegaste hasta aquí, si te quedaste escuchando mi historia hasta el final, de todo corazón, gracias. No sabes lo que significa para mí que alguien escuche, sin juzgar, sin voltear la cara, sin apagar el corazón. Porque esta historia es mía, sí, pero quizás también sea un poco tuya. Tal vez tú también has sentido miedo, silencio, culpa, abandono. Tal vez también te rompieron en 1000 pedazos. O tal vez conoces a alguien que se parece a mí. A una madre, una hermana, una amiga, una abuela. Hoy no estoy aquí para que me tengas lástima. Ni para que me aplaudas. Estoy aquí porque decidí no callar más. Porque durante muchos años, me tragaron el alma a fuerza de palabras bonitas. Y oraciones envenenadas. Y ya no más. Esta es mi verdad. Mi testimonio. Y lo comparto porque sé que al hacerlo, otras también se atreven. Yo soy Doña Magdalena. Una mujer que vivió el infierno disfrazado de cielo. Una mujer a la que le prometieron salvación y le entregaron condena. Pero también soy la mujer que se levantó del suelo, que recogió sus pedazos y los convirtió en ladrillos para construir una vida digna. Soy prueba viva de que no importa cuán oscuro se ponga el camino, siempre hay una luz esperando si decides seguir. Si esta historia te movió el alma, si te hizo pensar, si te recordó a alguien, te pido que no la guardes en silencio. Compártela. Suscríbete a este canal, activa la campanita, deja un comentario, cuéntame lo que viviste, lo que te dolió, lo que superaste. Porque yo no estoy aquí solo para hablar, estoy aquí para escuchar también. Este espacio no es mío. Es nuestro. Es de todas las voces que han sido calladas. Es de todas las verdades que nadie quiso oír, y si tú tienes una historia como la mía, no te avergüences. No estás sola. Aquí, en este rinconcito del mundo, hay una abuela que te cree, que te abraza, que te acompaña. Gracias por darme tu tiempo, tu atención, tu corazón. Gracias por no cerrar los ojos ante lo que duele. Gracias por ayudarme a sembrar memoria donde antes hubo silencio, y si puedes, si tienes un segundo más, déjame un mensaje. Cuéntame algo. Escríbeme como si estuviéramos tomando un café. En la cocina. Porque aunque yo no te vea, yo te siento. Y eso, créeme, vale más que todo. Nos vemos en la próxima historia. Porque sí, aún tengo mucho que contar. Te quiere, Doña Magdalena.